Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, del verso 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos, queridos amigos y hermanos en la fe. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, Día del Señor, día en que todos somos invitados a participar de esa gran fiesta, de ese gran banquete que el Señor prepara para todos. Así que vamos todos al encuentro del Señor a través de la Santa Eucaristía. Veamos qué es lo que hoy la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? ¿Qué reflexión nos trae el Evangelio del día de hoy? La palabra del Señor, que está tomada en San Mateo capítulo 1, verso 18 al 24, el Evangelio de hoy nos enseña del desposorio de María y José. Ustedes y yo hoy día tenemos las cosas al revés, pero en el tiempo de Jesucristo las cosas eran al derecho. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se casaba con la mujer tenía que pagar, tenía que pasar una prueba y después desposarse, o sea, comprometerse. Y después de haberse comprometido, venía el matrimonio y después de casarse venían los hijos. Hoy las cosas son al revés. Primero vienen los hijos, después se conocen y después por allá unos se casan por la iglesia y los demás viven en fornicación. Por eso la palabra de Dios es para los que están de novios, para los jóvenes y para los que no se han casado, para los que viven en la fornicación. María estaba desposada con José, o sea, estaba comprometida con José. No estaban casados todavía, no estaban casados todavía. No se había celebrado el matrimonio todavía en ellos. La palabra de Dios hoy nos da una gran lección. Pero ¿qué pasa? No queremos recibirla, no queremos tomarla, no queremos ponerlo en práctica. Porque hoy las cosas se está viviendo al contrario. Hoy las cosas se está haciendo como el hombre lo quiere hacer. Hay unos que dicen, vamos a conocernos, vamos a vivir primero juntos y después, si nos va bien, nos casamos y si no, nos separamos. Eso no es un plan de Dios, ese es un plan del ser humano, porque el Señor hoy nos invita a una preparación,
Por eso, como papá y mamá, debemos de enseñar esto a nuestros hijos, porque María estaba comprometida, ¿sí? Estaba desposada, comprometida, pero que no había llegado todavía al matrimonio. Pero hoy en tiempo, los jóvenes se conocen y después quedan embarazadas y ya no llegan al matrimonio. La palabra de Dios dice, el apóstol San Pablo en la carta a Filipenses, en su capítulo 4, en su verso 9 dice, Filipenses 4:9, nos dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. El apóstol Pablo, a través de Filipenses, a través de la carta a los Filipenses, nos dice que nosotros debemos de poner en práctica, practicar lo que hoy el Evangelio nos enseña. Si ustedes se han dado cuenta que cuando José descubrió eso, José dice, estaba pensando cuando el ángel del Señor se le apareció. ¿Por qué? Porque no habían vivido juntos, no habían estado juntos y María había quedado embarazada. Pero eso no lo sabía José hasta que el ángel se le manifestó en sueños. Y es por eso que Filipenses dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido y recibido y oído de mí. Que nosotros debemos de poner en práctica la palabra de Dios, que nosotros no podemos hacer lo contrario, que nosotros no podemos hacer las cosas al revés, que nosotros tenemos que hacerlo tal y como la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿qué pasa? Por la ignorancia, no es mala palabra, sino que es desconocimiento de las sagradas escrituras, las cosas se hacen a lo contrario. ¿Se han dado cuenta ustedes en el mundo las, las relaciones se forman humanamente primero y después se van a las cosas de Dios, al matrimonio? Y no es así. Primero tiene que ser la celebración del matrimonio para después conocerse más y después tener hijos. Eso es lo que hoy el Señor en este día domingo nos enseña a poner en práctica. Porque si se dan cuenta, la palabra dice, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pensó dejarla, pensó abandonarla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está comprometida por obra, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Es hijo del Espíritu Santo. Pero hoy, ¿qué dicen? Hoy nosotros debemos de aceptar, recibir y poner en práctica la palabra de Dios. Porque en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, en el verso 11, nos dice el apóstol San Pablo, comprendan en qué tiempo estamos. Eso es lo que nosotros debemos de comprender, papá y mamá, para poder sentarnos, estudiar las sagradas escrituras, para poder compartir el evangelio en familia, para que juntos todos aprendamos, porque debemos de saber en qué tiempo estamos, debemos de comprender en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar, dice el apóstol Pablo.
Estamos dormidos, pero es un sueño espiritual. El sueño, oiga, nos tiene adormecido para no ver la realidad, para no ver las cosas. Y dice, y que es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia como a plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Eso es lo que debemos de comprender. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en la espera del nacimiento del Hijo de Dios, de la venida del Hijo de Dios. Y por lo tanto, la invitación es a que nosotros nos preparemos y que hagamos bien las cosas y que pongamos en práctica lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué dice eso? Porque todo esto se cumplió, dice, lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No se está poniendo en práctica la palabra, porque hoy en este cuarto domingo de Adviento nos enseña que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero que hay en el mundo hay muchas personas que dicen que María tuvo más hijos. La Biblia no enseña eso. Que Jesús tuvo más hermanos, sí, la Biblia enseña que Jesús tuvo más hermanos, pero que la Virgen no tuvo más hijos. Y eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 7, en el verso 14, y San Mateo, capítulo 1, verso 23. María tuvo más hijos, dice. No, Jesús sí tuvo más hermanos. Por eso dice el Evangelio que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero eso es la enseñanza que está en el mundo y por eso es de que muchos andan confundidos y confundiendo a muchas personas. Hoy la palabra del Señor nos invita a ponerla en práctica, nos invita a vivir en familia, cómo se debe empezar una vida, cómo debe comprometerse el joven o la señorita, cómo debe realizar su vida. Y es por eso de que debemos de seguir las enseñanzas, las escrituras, que es lo que el Señor nos dice. Porque el Evangelio de hoy nos enseña el desposorio de María y José. Ustedes y hoy en día tenemos las cosas al revés. Estamos haciendo las cosas al contrario. Y Jesús hoy nos enseña que primero tenemos que pasar por el matrimonio. Tenemos que hacer las cosas como debe de ser. Pero es como hoy el Evangelio nos enseña y pidamos a Dios que nos abra nuestro entendimiento, que meditemos en familia, que compartamos en familia y que nos preparemos cada día en este día que se acerca ya. Estamos en la espera del Mesías, en la espera del Señor. Y pues que en casa nos preparemos, no para celebrar como lo celebra el mundo, sino para celebrar como Cristo así lo desea, unidos en oración a través de su palabra, meditando la palabra de Dios. Es lo que el Señor quiere para que nosotros aprendamos cómo vivir en este tiempo que estamos. Recuerden que Romano dice comprendan en qué tiempo estamos y que es hora de despertarnos. Si nosotros deseamos conocer al Señor, debemos de sacrificar, de esforzarnos para poder ser mejor y para poder seguir el estudio de la palabra. Que Dios los bendiga y que en este día domingo, que el Señor los bendiga, los proteja donde quiera que se encuentren, en casita, donde quiera que ustedes están, en el negocio, en el campo, en el carro. Que Papá Dios los ayude y los acompañe y les conceda a cada uno de ustedes según
lo que su buen corazón desee. Seguimos orando por todos, seguimos orando por todas las necesidades que hay en el mundo, que hay en las familias, y como también pidiéndole siempre a ustedes que me incluyan en sus oraciones para que el Señor cada día nos dé esa fuerza de seguir llevando su palabra. Que Dios los bendiga y que les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.